De esclavo a emperador, Diocleciano salvó a Roma, pero ¿a qué precio? Su decisión de dividir el imperio cambió la historia para siempre. ¿Te atreves a descubrir cómo lo hizo? Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagina tú, un joven Diocleciano, no un emperador todopoderoso, sino un simple esclavo. ¿Te lo puedes creer? Su origen humilde, un misterio en sí mismo, es el primer enigma de su increíble historia. Nacido en una familia humilde en Dalmacia, su infancia debió ser dura, lejos del lujo y el poder que luego ostentaría. Pero incluso en esa oscuridad, algo brillaba en él, un fuego interior que lo impulsaría a lo más alto. Su ascenso fue meteórico, inexplicable para muchos, de la oscuridad de la esclavitud a las brillantes filas del ejército romano. ¿Cómo lo logró? ¿Qué habilidades ocultas poseía? ¿Fue pura suerte o existía una estrategia maestra detrás de cada paso que daba? Las fuentes históricas son ambiguas, dejando un velo de misterio sobre sus primeros años y su ascenso a través de los rangos militares. Su talento militar era innegable, pero su ambición era aún mayor. Escaló posiciones con una velocidad asombrosa, pasando de simple soldado a convertirse en un general respetado y temido. ¿Qué secretos guardaba Diocleciano para lograr tan rápido ascenso? ¿A quiénes conoció? ¿Qué alianzas estratégicas forjó? El misterio persiste, invitándonos a explorar las sombras y los claroscuros de su pasado. De esclavo a soldado, un salto que para muchos era impensable, pero no para Diocleciano. Imagina su vida, tú rodeado de la dureza y la incertidumbre de la esclavitud. Un día, sin embargo, la suerte, o quizás su propia fuerza de voluntad, lo sacaron de ese pozo. Quizás fue su fuerza física, su astucia, o tal vez una oportunidad inesperada, lo que le permitió entrar en el ejército romano. Piensa en el cambio brutal, del yugo de la servidumbre a la disciplina militar. El ejército romano era un crisol de hombres de todas partes del imperio, un lugar donde la disciplina era férrea, la jerarquía implacable, y la supervivencia dependía de la lealtad y la habilidad con las armas. Para un hombre que había conocido solo la opresión, el rigor militar pudo haber sido una liberación, una estructura que le daba un propósito. Recuerda, tú la disciplina implacable, el entrenamiento constante, el constante peligro, todo eso forjó el carácter de Diocleciano. Su ascenso en las filas del ejército no fue fácil, pero su tenacidad y valentía le permitieron destacarse entre sus compañeros. Imagina tú, las batallas, el sudor, la sangre, la camaradería. El joven esclavo se convertía en un soldado formidable, ganándose respeto y reconocimiento con cada victoria. Cada herida, cada escaramuza lo acercaba a un futuro que jamás hubiese imaginado. Un futuro que lo llevaría muy lejos, mucho más allá de lo que cualquier esclavo podría soñar. La suerte, como un golpe de viento inesperado, lo llevó al ejército. Imagina, tú joven, fuerte, escapar de la opresión de la esclavitud para encontrar una nueva forma de lucha, una nueva oportunidad. El ejército romano, una máquina de guerra implacable, te ofrecía un camino, aunque peligroso. Allí la disciplina militar forjó tu carácter, te hizo más resistente, más astuto. Cada batalla, cada victoria, era un peldaño más en tu ascenso. Tu habilidad con la espada, tu valentía en el campo de batalla, no pasaron desapercibidas. Comandantes experimentados vieron en ti un potencial inmenso, un líder nato. Te ascendieron de rango, de simple soldado a centurión, luego a tribuno. Cada ascenso era una prueba, un desafío que superabas con determinación y astucia. La ambición, esa llama interior, te impulsaba sin descanso. El poder, ese aroma embriagador, se acercaba cada vez más. Las intrigas palaciegas, las rivalidades entre generales, eran parte del juego. Tú, con tu inteligencia y audacia, navegabas entre esas aguas turbulentas. No solo eras un gran soldado, sino un estratega brillante, un político astuto. La ambición, ya no solo una llama, sino un fuego voraz que te empujaba hacia la cima del imperio. Así que ahí estabas tú, Diocleciano, escalando peldaños en el ejército hasta llegar a la cima. Pero Roma, ese gigante colosal, se tambaleaba. Las invasiones eran constantes, las crisis económicas te golpeaban como olas gigantescas, y el imperio parecía a punto de desmoronarse. La solución, dividir para conquistar, o mejor dicho, para sobrevivir. Una idea radical, audaz, que cambiaría para siempre el curso de la historia, la tetrarquía. Imagina, dos emperadores augustos, con todo el poder, gobernando el imperio. Pero no solos, cada uno con su propio César.
un sucesor designado, listo para tomar las riendas. Una especie de sistema de copilotos imperiales, ¿no te parece? Dos equipos, trabajando en conjunto para manejar la enorme maquinaria del imperio. Diocleciano, astuto como pocos, se nombró Augusto en el este, junto a su César, Maximiano. Mientras tanto en Occidente, otros dos hombres repetían la fórmula, otros dos Augustos, con sus respectivos Césares. Un sistema complejo, sí, pero con una lógica clara, más manos para controlar un territorio inmenso, más poder para enfrentar las amenazas internas y externas. ¿Funcionaría? Era una apuesta arriesgada, una apuesta por la supervivencia misma de Roma. Pero tú no estabas solo en esta titánica tarea, ¿verdad? Ahí estaba Maximiano, un hombre rudo, un soldado curtido en 1000 batallas, elegido por ti mismo como tu Augusto, tu coemperador. Imagínate dos hombres, dos emperadores, compartiendo el peso del imperio, una estrategia audaz, ¿no crees? Maximiano, fuerte y leal, era el brazo armado de tu tetrarquía, el que se encargaría de sofocar las rebeliones y defender las fronteras del vasto imperio. Con Maximiano a tu lado, la tarea de gobernar se dividía, pero no se debilitaba. Él se encargaba del oeste, tú del este. Una división estratégica que, en teoría, permitiría un control más eficiente del inmenso territorio, cada uno con su propia corte, sus propios ejércitos, pero unidos por un objetivo común, la estabilidad del Imperio Romano. Una especie de sociedad, una simbiosis de poder. Pero recuerda, amigo, el poder compartido siempre conlleva riesgos. La ambición, esa serpiente venenosa, puede anidar en el corazón de cualquiera. ¿Podría la lealtad de Maximiano ser inquebrantable? ¿O la sed de poder absoluto acabaría por dividir lo que inicialmente se había unido para fortalecerse? La historia, como siempre, está llena de giros inesperados. Y tú, Diocleciano, junto a Maximiano, estabas a punto de experimentar uno de ellos. Pero la tarea de gobernar un imperio tan vasto no podía recaer solo en dos hombres. Necesitabas sucesores, hombres fuertes y leales que pudieran continuar tu obra. Así que elegiste a dos jóvenes, dos Césares, Galerio, un hombre ambicioso y pragmático, y Constancio Cloro, un general respetado y de probada lealtad. Piensa en ello, dos hombres jóvenes, con la responsabilidad de asegurar el futuro de Roma sobre sus hombros. Galerio, con su agudeza política y su despiadada eficiencia, se encargaría de la parte oriental del imperio. Constancio, con su experiencia militar y su reputación intachable, se encargaría del oeste. Tú los elegiste cuidadosamente, sabiendo que sus habilidades complementarias serían cruciales para la estabilidad del imperio. Era una apuesta arriesgada, pero una necesaria para asegurar la supervivencia de Roma. La designación de estos Césares no fue una decisión tomada a la ligera. Era una estrategia maestra, un intento de asegurar una sucesión pacífica y evitar las guerras civiles que habían devastado Roma en el pasado. Tú confiabas en su lealtad, en su capacidad y sobre todo en su ambición controlada. Ellos serían tus herederos, los guardianes del futuro de un imperio en crisis. ¿Funcionaría tu plan? Mira, antes de que Diocleciano llegara, el imperio romano estaba hecho un desastre. El siglo III fue una época terrible, ¿sabes? Unos emperadores tras otros, muchos asesinados, otros incapaces, una auténtica ruleta rusa imperial. El ejército dividido y débil se peleaba constantemente por el poder. Las fronteras estaban llenas de agujeros, y bárbaros entraban y salían como si nada. La inflación se disparó, la moneda perdió todo su valor, y la gente sufría una terrible pobreza. Imagina, el precio del pan subiendo cada día, mientras los campos quedaban desolados por las guerras y la falta de organización. El comercio se paralizó, las ciudades se vaciaron, era un caos generalizado, una crisis que amenazaba con destruir todo lo que Roma había construido en siglos. Piensa en el impacto que esto tuvo en la gente común. La vida era una lucha constante por la supervivencia. La inseguridad, el hambre, la enfermedad eran una amenaza constante. El imperio, que había sido sinónimo de orden y prosperidad, se había convertido en un lugar peligroso e inestable. La gente desesperada se preguntaba si Roma llegaría a sobrevivir. Pues bien, imagínate el caos, monedas devaluadas, inflación por las nubes, un desastre total. Diocleciano, viendo este panorama, decidió actuar. Su reforma monetaria fue clave para intentar estabilizar la economía romana. Primero, estableció un nuevo sistema de monedas de oro, plata y bronce, con valores bien definidos y controlados. Se acabó la devaluación constante, ¿entiendes? Fue una tarea monumental pero necesaria.
Para controlar la inflación, Diocleciano impuso precios máximos para una gran variedad de productos. Sé que suena raro, ¿no? Pero era su forma de intentar frenar la espiral de precios descontrolados. Imagínate, desde el pan hasta la ropa, todo tenía un precio fijado por el emperador. Claro, esto no funcionó a la perfección, generó problemas en el mercado, pero la idea era contener el daño. Además de controlar los precios, Diocleciano también intentó controlar la producción y distribución de bienes esenciales. Esto significaba regular la agricultura, la manufactura y el comercio. Era un intento ambicioso de microgestionar la economía del imperio. Aunque algunas medidas fueron efectivas a corto plazo, la complejidad del sistema y la corrupción hicieron que la reforma no fuera del todo exitosa a largo plazo. Pero la estabilidad económica no era suficiente para Diocleciano. Él veía en el cristianismo una amenaza al orden imperial, una religión que, con su mensaje de amor universal, desafiaba la autoridad del César y la adoración de los dioses tradicionales. Recuerda tú que el Imperio Romano se basaba en una compleja red de creencias y rituales, y el cristianismo, con su carácter monoteísta y su creciente popularidad, desestabilizaba ese sistema. Así comenzó la Gran Persecución, una campaña brutal para erradicar el cristianismo del imperio. Imagina la escena: cristianos apresados, sus propiedades confiscadas, enfrentándose a torturas y ejecuciones. No era una persecución localizada, se extendió por todo el imperio, dejando una huella sangrienta en la historia. Los edictos de Diocleciano ordenaban la destrucción de iglesias, la confiscación de escrituras sagradas y la persecución implacable de los líderes religiosos. La intención era clara: aniquilar el cristianismo de raíz. Pero logró su objetivo. Esa es una historia que seguiremos explorando. Pero recuerda que, a pesar de la brutalidad de la persecución, el cristianismo sobrevivió y con el tiempo se convertiría en la religión oficial del imperio. Pero la persecución no era su única preocupación. El imperio, vasto y complejo, necesitaba una reorganización urgente. Tú ya sabes que estaba fragmentado, con problemas de administración y control. Diocleciano, ese emperador que había comenzado como un simple esclavo, se propuso una solución audaz: dividir y conquistar, o mejor dicho, dividir para gobernar. Primero, dividió el imperio en dos mitades, Oriente y Occidente. Cada mitad tendría su propio emperador, un Augusto, para gobernar. Pero eso no era todo. Para reforzar el control, nombró a dos Césares, que serían sucesores, consolidando una estructura tetrarca, 4 emperadores trabajando al unísono. Además de la división territorial, Diocleciano se enfocó en la administración. Creó un nuevo sistema burocrático, con más funcionarios y una jerarquía más definida. Se implementaron nuevos impuestos y regulaciones para controlar la economía, y se reorganizó el ejército para hacerlo más eficiente y efectivo. Todo esto para asegurar la estabilidad del imperio. Y así, para combatir la inflación galopante y el desabastecimiento, Diocleciano promulgó el Edicto de Máximo en el año 301. Imagina, un control de precios y distribución a escala imperial. Miles de productos, desde el trigo hasta la seda, tenían un precio fijado por el Estado. Era una medida desesperada para frenar la crisis económica, pero ¿funcionó realmente? El edicto era larguísimo, con una lista interminable de precios máximos. Tú podrías pasar horas leyéndolo, si lo pudieras encontrar. La copia que llegó a tu pueblo estaba desgastada por el uso y el tiempo, con algunas partes ilegibles. Pero la idea era clara: el Estado intentaba regular todo, desde el precio de un esclavo hasta el de un simple clavo. La aplicación del edicto, sin embargo, fue un desastre. La fijación de precios tan por debajo del mercado provocó escasez. Los comerciantes, para sobrevivir, escondían sus mercancías o las vendían en el mercado negro a precios mucho más altos. La corrupción se extendió como una plaga, y el control estatal se volvió ineficaz. Tú te preguntarás, ¿qué pasó entonces? Miles de trabajadores, muchos de ellos esclavos, comenzaron a levantar la nueva joya del imperio. Imagina la escena: el bullicio, el sudor, el golpe constante de martillos sobre piedra. Sobre piedra, Nicomedia, estratégicamente situada en la costa asiática del Bósforo, se transformaría en un símbolo del poder de Diocleciano, superando incluso a la vieja Roma en esplendor. Se construyeron palacios imperiales, imponentes, con mosaicos brillantes y fuentes que brotaban agua cristalina. Tú, como espectador de esa época, podrías admirar la grandeza de la obra. No solo palacios, amigo. Se levantaron también imponentes murallas, defensas formidables contra cualquier amenaza.
edificios públicos, templos dedicados a los dioses romanos, todo brillaba con un nuevo esplendor. El foro corazón de la ciudad se diseñó con un gran cuidado, un espacio amplio y majestuoso donde la vida pública bullía. Piensa en el trazado de calles, la planificación urbana, todo pensado para la eficiencia y la grandeza imperial. Era una ciudad construida para la eternidad, o al menos eso pretendía Diocleciano. La nueva Nicomedia no era solo una capital, era una declaración, una demostración del poderío romano en su máximo esplendor, una ciudad que reflejaba la ambición y la visión de Diocleciano. Su construcción, un esfuerzo monumental, marcaría un antes y un después en la historia del imperio. Mientras la ciudad crecía, también lo hacía la leyenda del emperador esclavo que había logrado, aunque de manera controvertida, salvar y reorganizar Roma. Su legado como su nueva capital se alzaba imponente. Pero la construcción de Nicomedia era solo una parte del plan de Diocleciano. Para mantener el control de su vasto imperio, necesitaba un ejército eficiente y leal. Imagina las legiones, antes dispersas y con poca disciplina, ahora reorganizadas en unidades más pequeñas, más fáciles de controlar y desplegar. Diocleciano dividió el ejército en unidades más manejables, con una clara cadena de mando. Era una estrategia brillante. Ya no era suficiente con reclutar a cualquiera. Diocleciano implementó un sistema de reclutamiento más riguroso, buscando soldados fuertes y disciplinados. El entrenamiento se volvió más intenso, con ejercicios extenuantes y tácticas de combate más sofisticadas. Piensa en la transformación, de reclutas inexpertos a máquinas de guerra perfectamente engrasadas. Todo para garantizar la estabilidad del imperio. Además, Diocleciano comprendió la importancia de la logística. El suministro de armas, provisiones y equipo al ejército era crucial. Se crearon sistemas de almacenamiento y distribución más eficientes, asegurando que las legiones estuvieran siempre preparadas para la acción. Una red de abastecimiento tan compleja como el imperio mismo. Te imaginas la precisión y organización necesarias, pero reorganizar el ejército no era suficiente. Para controlar un imperio tan vasto como el tuyo, necesitabas una administración eficiente. Imagina la burocracia romana, un laberinto de papeleo y funcionarios. Diocleciano lo simplificó todo. Dividió el imperio en 12 diócesis, cada una con varios gobiernos regionales, lo que facilitó la gestión y el control. Estas diócesis, a su vez, se dividieron en más de 100 provincias más pequeñas y manejables. Piensa en ello como una pirámide de poder, con Diocleciano en la cima y una cadena de mando clara hasta el nivel local. Esta reorganización administrativa, aunque parezca simple, fue una revolución en la gestión del imperio. Antes, la administración era un caos. Ahora, con este nuevo sistema, la recaudación de impuestos, la justicia y la defensa se volvieron más eficientes. Cada provincia tenía su propio gobernador, responsable ante el prefecto de la diócesis, y así sucesivamente hasta llegar a Diocleciano. Un sistema jerárquico para un imperio gigantesco. Pero la administración eficiente no se traduce en un imperio estático, ¿verdad? Diocleciano, con su ejército reorganizado, se lanzó a nuevas conquistas. Piensa en las campañas contra los persas, en la defensa de las fronteras del Danubio, en la lucha constante por mantener el control sobre un imperio inmenso. Cada victoria, cada territorio consolidado, significaba más recursos, más poder y por supuesto más problemas. La expansión territorial no fue solo una cuestión militar. También significó la consolidación de nuevas provincias, la integración de diferentes culturas y la adaptación de la administración romana a nuevas realidades. Imagina el desafío. Administrar territorios tan diversos, con costumbres y leyes diferentes, manteniendo la cohesión del imperio. Pero la expansión no estuvo exenta de conflictos internos. El mantenimiento de un ejército tan grande requería una enorme cantidad de recursos, generando tensiones con las provincias. Además, la constante necesidad de defender las fronteras provocó un desgaste considerable. Diocleciano tuvo que equilibrar la necesidad de expansión con la necesidad de mantener la estabilidad interna, una tarea titánica para cualquier emperador. Pero las victorias militares traían nuevos desafíos. Tu imperio, ahora más grande, necesitaba una defensa férrea. Imagina las legiones romanas, extenuadas pero disciplinadas, custodiando las fronteras del vasto imperio. Desde el desierto implacable de Egipto hasta las heladas tierras del norte, cada centímetro de frontera era una batalla constante contra invasores bárbaros, ambiciosos y desesperados por un pedazo del pastel romano. Piensa en los francos, los godos, los alamanes
una amenaza constante que requería una respuesta contundente. Diocleciano reorganizó el ejército, creando nuevas unidades y fortaleciendo las defensas. No solo se trataba de construir muros, sino de crear un sistema de vigilancia y respuesta rápido, un entramado de fortalezas y guarniciones que protegieran las rutas comerciales y las ciudades. El peso de la defensa recaía sobre los hombros de los soldados, hombres curtidos por el sol y la guerra, leales al emperador pero también cansados de la lucha constante. La presión era inmensa, no solo por la amenaza externa, sino también por la necesidad de mantener el orden interno, de controlar las revueltas y las ambiciones de los propios generales. Cada día era una lucha por la supervivencia del imperio, una lucha que definía la misma existencia de Roma. Pero ¿cómo mantuvo Diocleciano unido a este vasto imperio? La respuesta está en la infraestructura. Imagina las carreteras, tú mismo recorriéndolas mejoradas y expandidas para facilitar el movimiento de legiones y suministros. Un sistema vial eficiente, arterias que pulsaban con la vida del imperio, era crucial para su supervivencia. Se construyeron puentes imponentes, obras maestras de ingeniería que conectaban regiones antes aisladas, acelerando el comercio y la comunicación. Piensa en los acueductos, esos gigantescos conductos que llevaban agua fresca a las ciudades. Tú, paseando por las calles, te sorprenderías al ver el agua fluyendo constantemente, abasteciendo a las termas, fuentes y hogares. Diocleciano invirtió en la construcción y reparación de estos sistemas vitales, asegurando la salud pública y la prosperidad urbana. Esos acueductos, símbolos de poder y organización, eran más que simples conductos, eran una muestra de la voluntad imperial de garantizar el bienestar de sus súbditos. Y no olvidemos las ciudades mismas. Diocleciano promovió la construcción de nuevos centros urbanos estratégicamente ubicados, reforzando las fronteras y facilitando el control del territorio. Imagina estas nuevas ciudades, tú mismo caminando entre sus murallas, con sus edificios públicos, mercados y cuarteles militares. Eran centros de poder, pero también de vida, testigos del desarrollo y la ambición de un imperio que, a pesar de sus problemas, se esforzaba por mantenerse unido y próspero. Pero la construcción de todo eso costaba una fortuna, ¿verdad? Diocleciano necesitaba un sistema fiscal eficiente para financiar sus ambiciosos proyectos. Imagina la presión: miles de kilómetros de carreteras, edificios públicos imponentes, un ejército poderoso, todo requería una recaudación de impuestos sin precedentes. Y ahí es donde entra la complejidad del sistema fiscal de Diocleciano, un sistema tan intrincado como el laberinto de Roma misma. Se implementaron nuevos impuestos sobre casi todo: la tierra, las cosechas, el comercio, la producción artesanal, incluso los impuestos sobre la propiedad de animales de carga o la posesión de esclavos. Piensa en la cantidad de funcionarios necesarios para controlar todo esto. Un enorme aparato burocrático se extendió por todo el imperio, vigilando cada rincón y recolectando cada denario. Pero no todo era sencillo. La recaudación de impuestos a menudo se veía obstaculizada por la corrupción y la resistencia de la población. Muchos campesinos se enfrentaban a la pobreza y veían los impuestos como una carga insoportable. La evasión fiscal era común y combatirla era una tarea titánica para el imperio. El sistema, aunque eficiente en teoría, tenía sus debilidades, reflejo de la enorme complejidad del imperio mismo. Pero, ¿cómo era la vida cultural bajo su férreo control? Mira, aunque Diocleciano se centró en la administración y el ejército, la cultura no se detuvo. Imagínate, el arte seguía floreciendo, aunque con un estilo más pomposo y grandilocuente, reflejando el poder imperial. Los edificios públicos, los palacios, las villas, todo se construía a lo grande, ¿verdad? Había un énfasis en la monumentalidad, en impresionar con el tamaño y la ostentación. La literatura, por su parte, se adaptó al nuevo orden. Autores oficiales alababan las virtudes del emperador y la grandeza de Roma, aunque la poesía y la prosa seguían explorando temas clásicos. Piensa en las odas a la gloria imperial, los panegíricos que celebraban sus logros militares y administrativos. No todo era propaganda, claro, pero la sombra del poder imperial se extendía sobre las musas. En cuanto a la sociedad, la rigidez del sistema diocleciánico se sentía en todos los aspectos de la vida, incluso en la cultura. Las clases sociales estaban claramente definidas y la movilidad social era prácticamente inexistente. La vida cotidiana giraba en torno a la familia, la religión y el trabajo. Sin embargo, la cultura romana, a pesar de las restricciones, seguía viva, aunque transformada por las nuevas circunstancias políticas. Pero, ¿qué queda de Diocleciano? Su tetrarquía,
Esa división del imperio en cuatro, aunque intentó estabilizar Roma, sembró la semilla de su futura fragmentación. Piensa en ello: 2 emperadores en Occidente, 2 en Oriente, una solución o el principio del fin. Él creía haber salvado al imperio, pero el tiempo diría otra cosa. Su legado es complejo, una mezcla de orden y caos, de logros impresionantes y consecuencias devastadoras. Su reforma administrativa, aunque eficiente, creó una burocracia gigantesca, sofocando la iniciativa y la libertad. Recuerda las nuevas estructuras, las regulaciones, todo muy rígido. A corto plazo funcionó. A largo plazo, ¿te imaginas el peso de esa maquinaria sobre el imperio? Esa opresión, esa complejidad, ¿fue realmente la salvación que buscaba o la carga que finalmente hundió a Roma? La estabilidad que trajo, aunque momentánea, fue a costa de la libertad individual. ¿Te imaginas vivir bajo ese férreo control? La opresión económica, las regulaciones sobre precios y salarios, todo para controlar la inflación. ¿Pero a qué precio? ¿Fue ese control férreo una cura o un veneno que a la larga debilitó el imperio desde adentro? Esa es la gran pregunta que nos deja su legado. Imagínate esto: después de años de guerras, intrigas y gobierno implacable, Diocleciano, el emperador que parecía invencible, decide retirarse, abdica, deja el poder, ese poder que tanto ansiaban otros, y se va. ¿Te sorprende? A muchos les sorprendió en su momento. Dejó atrás la púrpura imperial, el peso de la corona y el constante peligro de la conspiración palaciega. Se retiró a su palacio en Salona, en la Dalmacia, un lugar alejado del bullicio romano. Su retiro no fue una simple huida. Diocleciano construyó una espléndida villa en Salona, dedicándose a la agricultura y a la jardinería. Se alejó del poder, pero no del todo. Seguía siendo una figura influyente, aunque desde la distancia. Te preguntarás, ¿cómo fue posible esa transformación? De emperador absoluto a agricultor, una estrategia para evitar ser asesinado, un verdadero deseo de tranquilidad. La historia no nos da una respuesta definitiva, pero su retiro no estuvo exento de problemas. Constancio Cloro, uno de sus sucesores, murió. Esto provocó una crisis política que lo obligó a intervenir, aunque de manera indirecta. Su influencia, aunque desde la distancia, seguía siendo poderosa. Incluso Maximiano, su coemperador, intentó recuperar el poder, pero Diocleciano se mantuvo firme en su decisión. Su abdicación fue un acto de voluntad, una decisión que marcó un antes y un después en el Imperio Romano. ¿Pero por qué la abdicación? Diocleciano, en su astucia, vio la inmensa extensión del Imperio Romano, un gigante difícil de gobernar. Se dio cuenta de que un solo emperador no podía abarcarlo todo, así que en una decisión audaz, decidió dividirlo. Imagínate, partir Roma en dos, una idea revolucionaria para su tiempo. Creó 2 mitades: Occidente, con su capital en Roma, y Oriente, con la nueva capital en Bizancio, que después se convertiría en Constantinopla. Cada mitad tendría su propio emperador, 2 emperadores gobernando conjuntamente. Una estrategia para controlar mejor las vastas extensiones de territorio y administrar más eficazmente los recursos. Esta división no fue solo geográfica. También implicó diferencias administrativas y, con el tiempo, culturales. El Oriente, más rico y con una población más diversa, se desarrolló de manera diferente a Occidente, que enfrentaba mayores desafíos militares y económicos. Fue un cambio profundo y trascendental para el imperio. Así que, ¿qué pasó con esta idea de 4 emperadores? Al principio funcionó sorprendentemente bien. Tuviste un periodo de estabilidad, imagínate. Después de años de caos y guerras civiles, el imperio respiró un poco. La administración se volvió más eficiente, con cada emperador encargándose de una parte del vasto territorio. Las fronteras se volvieron más seguras y el comercio floreció. Por un tiempo parecía que Diocleciano había encontrado la solución mágica para el problema romano. Pero ¿cuánto dura la paz? La tetrarquía, aunque eficiente, era intrínsecamente inestable. La rivalidad entre los emperadores era inevitable. El poder, como siempre, corrompe. Cada uno luchaba por el control total, por ser el único en el trono. Las alianzas se rompían y se formaban constantemente, creando un ambiente de tensión política constante, un juego de ajedrez mortal donde la apuesta era el Imperio Romano. La sucesión era otro gran problema. No existía un sistema claro para la transferencia de poder. Cuando un emperador moría o abdicaba, el caos se desataba. Las luchas por el poder, las guerras civiles y la inestabilidad política volvían a amenazar al imperio.
La solución de Diocleciano, que inicialmente trajo orden, se convirtió en una fuente de nuevos conflictos, demostrando que incluso las mejores ideas pueden tener consecuencias inesperadas. Pero esa estabilidad, amigo, no duró para siempre. La tetrarquía, con sus 4 emperadores, empezó a desmoronarse por las mismas rivalidades de poder que había intentado evitar. Cada uno quería más poder, más territorio, más gloria. Las alianzas se rompieron, las lealtades cambiaron, y la paz que Diocleciano tanto había ansiado se convirtió en una lucha interna por la supremacía. Recuerda que la idea era compartir el poder, pero la naturaleza humana es la naturaleza humana. La sucesión, algo que Diocleciano había intentado controlar meticulosamente, se convirtió en un caos. Los emperadores nombrados no siempre fueron los más capaces, ni los más leales. Las guerras civiles, que se suponía que la tetrarquía había erradicado, volvieron con renovada fuerza. Imagina el desconcierto general, la inestabilidad económica, el temor a lo desconocido, el fin de una era. Finalmente la estructura de la tetrarquía se derrumbó. El sistema que Diocleciano había creado con tanto esfuerzo, con la esperanza de salvar al imperio, terminó por fragmentarlo aún más. La caída no fue un solo evento, sino un proceso gradual, una serie de guerras civiles, traiciones y asesinatos que llevaron al fin del sistema de gobierno de 4 emperadores. El sueño de estabilidad se desvaneció. Así que, ¿qué pasó después de la caída de la tetrarquía? ¿Te acuerdas de cómo Diocleciano dividió el imperio para hacerlo más fácil de gobernar, verdad? Pues bien, esa división, aunque inicialmente una solución, se convirtió en una realidad permanente. El Imperio Romano, ese gigante que había dominado el Mediterráneo durante siglos, se partió en 2 mitades, Oriente y Occidente, cada una con su propio emperador. Este cambio, aparentemente simple, marcó un punto de inflexión en la historia de Roma. El Imperio de Occidente, más vulnerable a las invasiones bárbaras y con una economía menos sólida, eventualmente sucumbió. Pero el Imperio de Oriente, con su capital en Constantinopla, floreció durante siglos más. Piensa en ello. La división que Diocleciano implementó para fortalecer el imperio, irónicamente, contribuyó a su eventual caída en Occidente, mientras que el Este se mantuvo con vida, aunque con una identidad diferente. La división del imperio tuvo consecuencias profundas y duraderas. Influyó en el desarrollo de las culturas occidental y oriental, la evolución del cristianismo y la formación de nuevos estados en Europa. La herencia de Diocleciano, por lo tanto, es compleja. Un emperador que intentó salvar Roma, pero cuyo legado contribuyó tanto a su auge como a su caída. Su decisión, aunque con buenas intenciones, forjó un camino inesperado para el futuro de Europa. Pues bien, la división del imperio, aunque trajo un periodo de relativa paz y prosperidad, no solucionó los problemas a largo plazo. Tú mismo viste cómo la debilidad inherente de este sistema, la dependencia de la capacidad de cada emperador, acabó por desmoronarse. Diocleciano, a pesar de su genio militar y administrativo, no pudo evitar que el imperio continuara su declive inevitable. Su legado es, por lo tanto, una mezcla compleja de éxitos y fracasos. Su reforma administrativa, aunque efectiva a corto plazo, resultó demasiado compleja y dependiente de la personalidad de sus sucesores. La tetrarquía, pensada para asegurar la estabilidad, se convirtió en una fuente de luchas internas y ambiciones descontroladas. A pesar de su intento de crear un sistema más eficiente, al final, contribuyó a la fragmentación del imperio. Recuerda que la estabilidad que buscó se convirtió en una semilla de futuras divisiones. La persecución a los cristianos, aunque aparentemente exitosa en el corto plazo, fue una mancha oscura en su reinado. A pesar de sus logros políticos y militares, esta política represora generó un profundo resentimiento que perduró después de su muerte. Diocleciano, a pesar de sus esfuerzos por salvar Roma, dejó un legado marcado por la violencia y la división, un recordatorio de las complejidades del poder. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre Diocleciano. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué opinas de su legado? Déjamelo en los comentarios.